¿Y si la persona que más amas fingiera haberte olvidado, solo para salvarte del dolor? En un rincón mágico de Galicia, comienza una historia de amor tan profunda que ni el Alzheimer pudo apagarla. En un pueblo olvidado de Galicia, donde el faro guarda secretos antiguos, Clara lucha por mantener vivo el amor de su vida. Manuel, atrapado por el Alzheimer, desaparece dejando una carta que rompe el corazón. He fingido olvidarte para salvarte. ¿Qué oculta esa carta? ¿Podrá el amor vencer a la niebla de la memoria? Quédate para descubrir una historia que te hará reír, llorar y creer en el amor eterno. En un pequeño pueblo costero de Galicia, donde las olas del Atlántico susurran secretos antiguos y los acantilados se alzan como guardianes del tiempo, vivía una pareja que era la envidia de todos. Su nombre era Clara y Manuel, dos almas unidas por un amor que parecía desafiar las tormentas más feroces. Vivían en una casita blanca con vistas al faro de Finisterre, un lugar que los gallegos llaman el fin del mundo. La casa estaba rodeada de hortensias azules, cuyas flores parecían reflejar el color del mar en los días soleados. Clara, con su cabello gris recogido en un moño desordenado y sus ojos color avellana que aún brillaban con la chispa de la juventud, era conocida en el pueblo por su risa contagiosa y su habilidad para contar historias. Cada tarde, los niños del pueblo se reunían en el porche de su casa para escuchar sus relatos sobre sirenas, pescadores valientes y amores imposibles. Pero la historia que más amaba contar, aunque nunca en público, era la suya con Manuel. Manuel, un hombre de manos callosas y mirada profunda, había sido marinero en su juventud. Sus historias de travesías por el Atlántico, de tormentas que casi lo engulleron y de noches bajo un cielo estrellado, habían conquistado el corazón de Clara hacía más de 50 años. Se conocieron en una fiesta de San Juan, cuando las hogueras ardían en la playa y el aire olía a sal y promesas. Manuel, entonces un joven de sonrisa torcida, le ofreció a Clara una concha marina como regalo. «Es mi corazón», le dijo, «guárdalo bien». Desde entonces, Clara llevaba esa concha colgada al cuello, un talismán de su amor. Pero los años no habían sido amables con Manuel. A los 75 años, el Alzheimer había comenzado a tejer una niebla en su mente, robándole pedazos de su vida. Al principio, eran pequeños olvidos, el nombre de un vecino, la fecha de un cumpleaños. Pero con el tiempo, la enfermedad se volvió más cruel. Había días en que Manuel miraba a Clara como si fuera una extraña, sus ojos buscando en vano un destello de reconocimiento. Para Clara, cada una de esas miradas era como un cuchillo en el corazón. Aún así, Clara nunca se rindió. Cada mañana, mientras el sol despuntaba sobre el horizonte y el faro proyectaba su luz intermitente, ella se sentaba junto a Manuel en la mesa de la cocina y le contaba su historia de amor. Le hablaba de la noche en que bailaron bajo las estrellas, de los paseos por los acantilados, de las promesas que se hicieron mientras el viento les revolvía el cabello. A veces, Manuel la escuchaba en silencio, con una sonrisa vaga, como si algo en su interior intentara aferrarse a esas palabras. Otras veces, simplemente miraba por la ventana, perdido en un mundo que Clara no podía alcanzar. Una tarde de otoño, cuando el cielo estaba teñido de tonos naranjas y el aire olía a lluvia, Clara notó algo diferente en Manuel. Estaba sentado en su mecedora, mirando el faro con una intensidad que no había visto en meses. En sus manos temblorosas sostenía una carta, escrita con una caligrafía torpe pero decidida. Clara se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, y le preguntó suavemente: «¿Qué tienes ahí, amor?». Manuel no respondió. Solo le entregó la carta y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y determinación, que hizo que Clara sintiera un escalofrío. La carta decía: «Mi Clara, luz de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda antes de que esta niebla me trague por completo. Cada día que paso contigo es un regalo, pero también un tormento. No soporto la idea de convertirme en una carga, de hacerte daño con mi olvido. Por eso, he fingido no reconocerte. He fingido olvidar, porque creo que así te libero para que vivas la vida que mereces. Pero quiero que sepas que nunca he olvidado. Tu risa, tu voz, la concha que te di en la playa, todo vive en mí, incluso cuando no puedo decírtelo. Me voy para no hacerte más daño. Busca la felicidad, mi amor. Siempre serás mi faro». Las lágrimas de Clara cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. No podía creer lo que leía. Manuel, su Manuel, había estado fingiendo. Todo este tiempo, había cargado con el peso de su enfermedad en silencio, sacrificándose para protegerla. Pero, ¿a dónde había ido? La casa estaba vacía,
y el viento que entraba por la ventana abierta parecía llevarse consigo cualquier rastro de él. Clara salió corriendo al pueblo, preguntando a los vecinos si habían visto a Manuel. Nadie sabía nada. Algunos decían que lo habían visto caminando hacia los acantilados al amanecer, con una mochila al hombro y la mirada perdida. Otros murmuraban que tal vez había ido al faro, el lugar donde él y Clara solían refugiarse en sus días más felices. Desesperada, Clara corrió hacia el faro de Finisterre. Las olas rugían con furia, y el viento le azotaba el rostro, pero ella no se detuvo. Cuando llegó, encontró la puerta del faro entreabierta. Subió los escalones de caracol con el corazón en la garganta, llamando a Manuel a cada paso. Al llegar a la cima, lo vio. Estaba allí, de pie junto a la linterna del faro, mirando el horizonte. En su rostro había una paz que Clara no había visto en años. «Manuel», susurró, con la voz rota por la emoción. Él se volvió lentamente, y por un momento, sus ojos brillaron con la claridad de antaño. «Clara», dijo, como si pronunciar su nombre fuera un acto de redención. «Siempre supe quién eras». Clara corrió hacia él y lo abrazó, sus lágrimas mezclándose con las de él. En ese momento, el faro proyectó su luz sobre ellos, como si el mundo entero quisiera ser testigo de su amor. Pero la historia de Clara y Manuel estaba lejos de terminar. Había un secreto más, uno que Manuel había guardado incluso en su carta, y que cambiaría todo. La luz del faro giraba lentamente, proyectando destellos intermitentes sobre el rostro de Clara y Manuel, que seguían abrazados en la cima del faro de Finisterre. El viento ululaba a su alrededor, llevando consigo el aroma salado del océano y el eco de los recuerdos que ambos habían compartido durante décadas. Clara, con el rostro enterrado en el pecho de Manuel, sentía su calor, su respiración entrecortada, como si estuviera luchando por aferrarse a ese momento. Pero en su corazón, las palabras de la carta de Manuel resonaban como una tormenta. «He fingido olvidar, porque creo que así te libero». Clara se apartó ligeramente, sosteniendo el rostro de Manuel entre sus manos. Sus ojos, arrugados por los años pero aún llenos de vida, buscaban respuestas. «¿Por qué, Manuel? ¿Por qué me hiciste creer que me habías olvidado? ¿Por qué te fuiste?» Manuel bajó la mirada, como si el peso de su secreto fuera demasiado grande para sostenerla. Tomó la mano de Clara y la llevó hasta el banco de madera que había junto a la linterna del faro. Se sentaron, y por un momento, el único sonido era el rugido del mar y el crujido del faro, que parecía susurrar sus propios secretos. «Clara, mi amor», comenzó Manuel, con una voz temblorosa pero decidida. «Cada día que pasaba, sentía que la niebla en mi mente se hacía más espesa. Pero incluso en mis peores momentos, nunca olvidé quién eras. Tu risa, la forma en que cantas mientras cocinas filloas, la concha que llevas al cuello, todo eso es mi ancla. Pero también vi cómo sufrías. Cada vez que no podía responderte, cada vez que mi mirada se perdía, veía el dolor en tus ojos. No podía soportar ser la causa de tu tristeza». Clara negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tú nunca fuiste una carga, Manuel. Eres mi vida». Manuel sonrió débilmente, una sonrisa que mezclaba amor y arrepentimiento. «Lo sé, pero también sabía que no podía seguir viéndote apagar tu luz por mí. Por eso fingí. Pensé que, si creías que ya no te reconocía, podría seguir adelante, buscar una vida sin el peso de cuidarme. Y por eso escribí esa carta. Quería irme antes de que la enfermedad me convirtiera en alguien que no reconocieras tú». Clara apretó su mano con fuerza, como si temiera que él pudiera desvanecerse de nuevo. «¿Y a dónde ibas a ir, Manuel? ¿A dónde pensabas escapar?» Manuel señaló el horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en una línea infinita. «A ningún lugar, en realidad. Solo quería caminar, como en los viejos tiempos, cuando recorría los acantilados buscando respuestas en el viento. Pero esta mañana, algo me trajo aquí, al faro. Creo que fue el recuerdo de la primera vez que vinimos juntos». Clara cerró los ojos, y un recuerdo la envolvió como una ola cálida. Fue hace más de 50 años, poco después de su boda. Habían subido al faro en una noche de luna llena, cuando el guardafaros, un amigo de Manuel, les permitió entrar. Allí, en la cima, bajo la luz giratoria, Manuel le había prometido que su amor sería eterno, como las olas que nunca dejan de besar la costa. Habían grabado sus iniciales en una viga de madera, un testimonio de su promesa. «Lo recuerdo», susurró Clara, tocando la concha que colgaba de su cuello. «Dijiste que el faro sería nuestro guía, que siempre nos traería de vuelta el uno al otro». Manuel asintió,
y por un momento, sus ojos brillaron con una claridad que Clara no había visto en años. Pero entonces, él sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo, con tallas de conchas y olas. «Hay algo más que no te dije», dijo, con la voz cargada de emoción. «Algo que he guardado todos estos años». Clara abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, encontró un collar de cuentas de nácar, cada una brillando con un resplandor suave, como si hubiera capturado la luz de la luna. Junto al collar, había una nota doblada, escrita con la misma caligrafía torpe de la carta. Decía: «Para mi Clara, mi faro. Cuando la niebla me envuelva, esto te recordará que mi amor nunca se apaga». «Lo hice hace años», explicó Manuel, «cuando supe que la enfermedad vendría. Cada cuenta la tallé yo mismo, con conchas que recogí en nuestras caminatas por la playa. Quería dártelo cuando aún podía decirte cuánto te amo. Pero luego, cuando empecé a olvidar, pensé que no tenía derecho a dártelo. No quería que fuera un recuerdo de mi ausencia». Clara sostuvo el collar contra su pecho, sintiendo el peso de cada cuenta, cada una un fragmento de su historia compartida. «Manuel, esto es más que suficiente. Es todo lo que siempre he querido, saber que sigues aquí, conmigo». En ese momento, una ráfaga de viento abrió de golpe una ventana del faro, y la luz de la linterna los envolvió por completo. Clara sintió que el tiempo se detenía, como si el universo mismo estuviera celebrando su reencuentro. Pero en el fondo de su corazón, sabía que la enfermedad de Manuel no desaparecería. Este momento de claridad era un regalo, pero también una despedida. «Quédate conmigo», suplicó Clara, tomando su mano. «No vuelvas a irte». Manuel la miró, y por un instante, fue como si el joven marinero de sonrisa torcida estuviera frente a ella. «Siempre estaré contigo, Clara». «Incluso cuando la niebla me lleve, mi amor seguirá siendo tu faro». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Clara y Manuel permanecieron en el faro, abrazados, mientras la luz giratoria seguía su danza eterna. Pero lo que Clara no sabía era que Manuel había dejado algo más en el pueblo, un último regalo que revelaría la profundidad de su sacrificio y cambiaría para siempre la forma en que ella veía su amor. El crepúsculo envolvía el faro de Finisterre en un manto de tonos púrpura y dorado, mientras Clara y Manuel permanecían abrazados en la cima, con la luz giratoria del faro proyectando sombras danzantes a su alrededor. El collar de nácar que Manuel le había dado reposaba en las manos de Clara, cada cuenta un recuerdo tangible de los momentos que habían compartido. Pero en el fondo de su corazón, Clara sentía que la historia no estaba completa. Las palabras de Manuel, su promesa de que siempre sería su faro, resonaban en ella, pero también había una sombra de misterio en su mirada, como si aún guardara algo más. «Manuel», susurró Clara, levantando la vista hacia él, «¿qué más me escondes? Dime la verdad». Manuel suspiró, su rostro reflejando una mezcla de ternura y cansancio. «Hay algo más, mi amor. Algo que dejé en el pueblo antes de venir aquí. Pero no quería que lo encontraras hasta que estuviera listo para despedirme». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Despedirte?» «No, Manuel, no voy a dejarte ir otra vez». Él tomó su mano y la apretó con suavidad. «No es una despedida para siempre, Clara. Es un regalo, algo que hice para que nunca dudes de cuánto te amo, incluso cuando mi mente me traicione». Intrigada y con el corazón latiendo con fuerza, Clara lo convenció para que regresaran juntos al pueblo. Bajaron los escalones del faro en silencio, tomados de la mano, mientras el viento soplaba a su alrededor, como si quisiera acompañarlos en su camino. Cuando llegaron a la casita blanca rodeada de hortensias, Clara notó que la puerta trasera estaba entreabierta. En el patio, bajo el viejo roble donde solían sentarse a ver las estrellas, había una caja de madera más grande que la del collar, tallada con los mismos motivos de conchas y olas. Clara se acercó, con Manuel a su lado, y abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado pero hermoso, con las iniciales M grabadas en la portada. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de la caligrafía de Manuel, algunas torpes, otras más firmes, como si hubiera escrito durante años. Era un diario, pero no uno cualquiera. Cada página era una carta, un recuerdo, una historia de su vida juntos, escrita con un amor tan puro que hacía que las lágrimas de Clara cayeran sin control. «Empecé a escribirlo cuando el médico me dijo lo que tenía», explicó Manuel, con la voz quebrada. «Sabía que mi memoria me abandonaría, pero no quería que nuestro amor se desvaneciera. Cada vez que recordaba algo, un momento, una risa, un paseo por la playa, lo escribía.
A veces, en los días malos, apenas podía sostener el lápiz, pero lo hice por ti. Para que, cuando ya no pueda decirte cuánto te amo, estas palabras lo hagan por mí. Clara hojeó el cuaderno, sus ojos deteniéndose en fragmentos que parecían destellos de su pasado. Una página describía la primera vez que cocinaron juntos una empanada gallega, cuando terminaron riendo porque la masa se les pegó a las manos. Otra hablaba de un amanecer en la playa de Nemiña, cuando Clara se había quedado dormida en su hombro mientras el sol pintaba el cielo de rosa. Había dibujos torpes de hortensias, de la concha que le dio en San Juan, y hasta una lista de todas las canciones que cantaban juntos en las noches de verano. Manuel, dijo Clara, con la voz entrecortada, esto es como si hubieras atrapado nuestra vida entera. Él sonrió, con una chispa de orgullo en los ojos. Quería que tuvieras algo que te recordara que, aunque mi mente se nuble, mi corazón siempre será tuyo. Pero el cuaderno no era el único regalo. Al fondo de la caja, Clara encontró una pequeña botella de cristal con un mensaje enrollado dentro. Al desenrollarlo, leyó una nota breve pero poderosa: ve al roble al amanecer. Allí encontrarás mi última promesa. Clara miró a Manuel, quien asintió con una sonrisa enigmática. Mañana, mi amor, dijo. Mañana lo entenderás todo. Esa noche, Clara apenas durmió. Se quedó despierta, leyendo el cuaderno bajo la luz de una vela, riendo y llorando con cada recuerdo. Manuel, agotado, se durmió a su lado, con una paz que no había mostrado en meses. Cuando el alba comenzó a despuntar, Clara lo despertó con suavidad y lo llevó al patio, bajo el roble. Allí, en la base del árbol, encontró algo que la dejó sin aliento: una pequeña placa de madera tallada, enterrada parcialmente en la tierra. En ella, Manuel había grabado: Clara y Manuel, eternos como el mar. 1973. Clara cayó de rodillas, tocando la placa con dedos temblorosos. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó, con la voz rota por la emoción. Hace unos meses, respondió Manuel. En un día claro, cuando la niebla me dio un respiro. Quería que supieras que, incluso en mis peores momentos, siempre supe que eras mi hogar. El sol salió lentamente, bañando el patio en una luz dorada. Las hortensias parecían brillar con un resplandor casi mágico, y el sonido de las olas llegaba desde la distancia, como un canto que celebraba su amor. Clara y Manuel se abrazaron bajo el roble, con la placa como testigo de su promesa eterna. Pero Clara sabía que el tiempo era un ladrón cruel, y que cada momento con Manuel era un tesoro que debía atesorar. Mientras el pueblo despertaba y las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, Clara tomó una decisión. No dejaría que la enfermedad les robara su amor. Llevaría a Manuel al faro cada día, leería su cuaderno en voz alta, y juntos escribirían nuevas páginas, incluso si eran las últimas. Porque, como el faro que guiaba a los barcos en la tormenta, su amor sería la luz que los mantendría unidos, sin importar cuán oscura fuera la niebla. Los meses que siguieron al descubrimiento del cuaderno y la placa bajo el roble fueron un renacer para Clara y Manuel. Aunque la enfermedad de Manuel seguía siendo una sombra que los acompañaba, Clara decidió que no permitiría que definiera sus días. Cada amanecer, cuando el sol despuntaba sobre el horizonte y el faro de Finisterre proyectaba su luz sobre el mar, Clara y Manuel comenzaban su rutina, una danza de amor y resistencia que se convirtió en la envidia del pueblo. Clara convirtió el cuaderno de Manuel en su guía. Cada día, elegía una página y la leía en voz alta mientras desayunaban en la cocina, con el aroma del café y las filloas llenando el aire. A veces, Manuel asentía con una sonrisa, como si las palabras de su propio puño y letra despertaran un eco en su memoria. Otras veces, simplemente escuchaba, con los ojos fijos en Clara, como si su voz fuera lo único que lo mantenía anclado al presente. Pero incluso en los días más oscuros, cuando la niebla del Alzheimer lo envolvía por completo, Clara encontraba consuelo en el collar de nácar y la placa bajo el roble, recordatorios de que el amor de Manuel seguía vivo, incluso si no podía expresarlo. El pueblo, que siempre había admirado a la pareja, comenzó a participar en su historia de una manera inesperada. Los niños, que antes escuchaban las historias de Clara en el porche, empezaron a visitar la casa con pequeños regalos: conchas pulidas por el mar, dibujos de faros y barcos, y hasta ramilletes de hortensias. Una tarde, la joven María, hija de un pescador local, llegó con una idea. ¿Por qué no hacemos algo para que todos recuerden su historia?, propuso. Así nació la idea de una pequeña fiesta en la playa, una celebración del amor de Clara y Manuel que uniría al pueblo entero. La fiesta tuvo lugar en la playa de Nemiña, la misma donde Clara y Manuel habían compartido tantos amaneceres. Los vecinos construyeron una hoguera,
como en las noches de San Juan, y decoraron el lugar con farolillos que brillaban como pequeñas estrellas. Clara y Manuel, sentados en una manta junto al fuego, observaban cómo el pueblo cantaba y bailaba al son de gaitas gallegas. Los niños recitaron fragmentos del cuaderno de Manuel, que Clara había compartido con ellos, y cada palabra resonaba con la fuerza de un amor que había sobrevivido al tiempo y la enfermedad. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Clara tomó la mano de Manuel y lo llevó a la orilla, donde las olas lamían suavemente la arena. ¿Recuerdas cuando bailamos aquí por primera vez?, preguntó, con una sonrisa nostálgica. Manuel, cuya mente estaba más clara esa noche, asintió lentamente. Nunca olvidé cómo te veías bajo la luna, dijo, su voz temblorosa pero llena de amor. Bailaron descalzos, con el agua rozando sus pies, mientras los vecinos los miraban con lágrimas en los ojos. Fue un momento que el pueblo nunca olvidaría, un testimonio de que el amor podía brillar incluso en la oscuridad. A medida que pasaban los meses, la enfermedad de Manuel avanzaba, pero Clara encontró formas de mantener su espíritu vivo. Comenzó a escribir en el cuaderno, añadiendo nuevas historias a las de Manuel, los días que pasaron en la playa, las risas compartidas durante la fiesta, las mañanas en que la miraba como si fuera la primera vez. También organizó caminatas al faro, donde ella y Manuel se sentaban a mirar el horizonte, a veces en silencio, a veces recordando. En una de esas caminatas, Clara decidió grabar una nueva inscripción en la viga del faro, junto a las iniciales CM de hacía décadas. Escribió: «Siempre seremos uno». Un día de primavera, cuando las hortensias estaban en pleno esplendor, Manuel tuvo un momento de claridad que sorprendió a Clara. Mientras estaban sentados bajo el roble, él tomó su mano y dijo: «Clara, cuando ya no esté, quiero que sigas contando nuestras historias. No dejes que el faro se apague». Clara, con lágrimas en los ojos, prometió que lo haría. Esa noche, escribió una nueva página en el cuaderno, describiendo ese momento, sabiendo que sería uno de los últimos. Cuando Manuel finalmente se fue, en una tranquila mañana de verano, Clara sintió que el mundo se detenía. Pero no estaba sola. El pueblo se reunió a su alrededor, y juntos llevaron las cenizas de Manuel al faro, donde las esparcieron al viento, dejando que el mar las acogiera. Clara, con el collar de nácar al cuello y el cuaderno en las manos, supo que Manuel había cumplido su promesa. Su amor seguía siendo su faro, guiándola incluso en su ausencia. Años después, Clara se convirtió en la guardiana de su historia. Cada verano, organizaba la fiesta en la playa de Nemiña, donde los niños leían fragmentos del cuaderno y los mayores compartían sus propios recuerdos de Clara y Manuel. La placa bajo el roble se convirtió en un lugar de peregrinación para los enamorados del pueblo, que dejaban conchas y flores como ofrendas. Y cada amanecer, Clara subía al faro, tocaba la inscripción en la viga y miraba el horizonte, sintiendo que Manuel estaba allí, en la luz que nunca se apagaba. El amor de Clara y Manuel se convirtió en una leyenda en Galicia, una historia que se contaba junto a las hogueras, un recordatorio de que el amor verdadero puede iluminar incluso las noches más oscuras. Y en la casita blanca rodeada de hortensias, Clara vivía rodeada de sus recuerdos, sabiendo que, mientras el faro siguiera brillando, su amor nunca se desvanecería.